En 1998, recibí al primer ministro de Turquía. Su nombre era Yilmaz. Teníamos unas relaciones maravillosas con Turquía en ese tiempo. No han resistido la prueba del tiempo. Pero en aquel entonces eran muy buenas. Después de una cena excelente en la residencia del primer ministro, tomamos café en la sala. Yo le dije, primer ministro, tengo un favor que pedirle. Y él me dijo, sí, adelante. Entonces le dije, hay una tablilla de piedra en hebreo que fue encontrada en el túnel que acabamos de visitar aquí. Fue excavado hace 2700 años por el rey Ezequías y unos 300 años después del rey David, y marca el lugar donde los equipos de excavadores se encontraron, tal como está descrito aquí. Los equipos de trabajadores arqueológicos se encontraron al excavar este canal debajo de Jerusalén para conectarlo con la fuente de agua y con el estanque de Siloé. Todo completamente subterráneo, seguro de los enemigos. Cuando estos dos equipos se escucharon uno al otro, empezaron a excavar hacia donde estaba el otro. Y en el lugar exacto donde se encontraron y completaron el túnel, colocaron esta tablilla en hebreo, la Biblia misma refiriéndose a ello. Porque ese canal, la excavación de ese canal, está descrita en la Biblia. Y aquí lo vemos en hebreo bíblico. Quizá, excepto por los rollos del Mar Muerto, el descubrimiento arqueológico más importante en Israel. Y yo le dije, mire, tengo una propuesta para usted. ¿Sabe? Tenemos miles de artefactos otomanos en nuestros museos. Elija el que quiera. Puede llevárselo. Es suyo. Hagamos un intercambio. Y él me respondió, no, lo siento, no puedo hacer eso. Entonces le dije, bueno, llévese todos los artefactos de nuestros museos. Y él volvió a decir, no, no puedo hacer eso. Yo insistí, está bien, dígame su precio. Y él me contestó, primer ministro Netanyahu, no hay precio. Yo le pregunté, ¿por qué? Y él dijo, porque hay una creciente base islámica encabezada por el entonces alcalde de Estambul. Usted conoce su nombre. Y habría un gran escándalo de parte de ese sector del pueblo turco si entregamos a Israel una tablilla que demostrara que Jerusalén era una ciudad judía hace 2700 años. Bueno, en realidad era una ciudad judía hace 3000 años. Y justo pasamos por aquí el conducto por el cual el general de David, Joab, trepó junto con algunos valientes soldados para conquistar la ciudad desde dentro. David la declaró su capital, Jerusalén de C, la capital de David. Y aquí, justo al lado de estas piedras y sobre estos pavimentos, profetizaron los profetas de Israel, caminaron los reyes de Israel, llegaron los peregrinos y se escribieron algunos de los salmos. Profecías y proverbios más poéticos de la historia de la humanidad, inspirando no solo a nuestro pueblo, sino a toda la humanidad. Y esto continuó durante 1000 años, hasta la época de Jesús, un rabino judío de Galilea que vino aquí a Jerusalén, al lugar santísimo. Él vino aquí, al estanque de Siloé, para purificarse, donde también realizó el milagro de dar vista a los ciegos. Y luego subimos por el camino hasta este lugar. Todo eso llegó a su fin con la gran rebelión de los judíos contra los romanos en el año 70 después de Cristo. Y cuando caminamos sobre estas piedras, verán allí un agujero, algunos agujeros, porque los judíos se escondieron en los espacios debajo de las piedras. Allí encontramos una espada romana.
Los judíos pelearon valientemente, pero los romanos fueron absolutamente despiadados y mataron a cientos de miles de judíos, incluidos aquellos que se escondían bajo el camino de los peregrinos. Ahora, 2000 años después, recuperamos nuestra ciudad, recuperamos nuestra independencia, reconstruimos nuestro Estado soberano, levantamos un ejército y edificamos un país como ningún otro. Pero este país está basado en esos 2000 años de anhelo. El próximo año en Jerusalén, el próximo año en Jerusalén. No importaba si estabas en el gueto de Toledo o en el gueto de Varsovia. Eso era lo que los judíos oraban. El próximo año en Jerusalén. Pues bien, aquí estamos. Esta es nuestra ciudad, señor Erdogan. No es su ciudad, es nuestra ciudad. Siempre será nuestra ciudad. No volverá a dividirse. Y por eso aprecio tanto el liderazgo del presidente Trump, también en este ámbito, cuando declaró a Jerusalén nuestra capital, algo que debió haber sido reconocido por todos los líderes del mundo, pero fue él quien lo hizo. Y luego trasladó la embajada estadounidense aquí. Hizo cosas que son tan evidentes y, sin embargo, desafiaron a todos estos gobiernos, a todas estas cancillerías extranjeras, a todos estos expertos que decían, no pueden hacer eso. Me llamó antes de hacerlo y me preguntó, ¿qué opinas? Yo le dije, bueno, ¿sabe? ¿Habrá disturbios? ¿Habrá derramamiento de sangre? Le respondí, no lo creo, pero si lo hay, será dirigido principalmente hacia nosotros. Y definitivamente estamos preparados. Así que simplemente lo hicimos. Y doy la bienvenida al secretario de Estado, Marco Rubio, quien entiende que esto es la base de nuestra herencia judeocristiana común. Hoy está siendo desafiada. Está siendo desafiada por una fuerza islámica en crecimiento. Está siendo desafiada con la unidad de los islamistas con la ultraizquierda. Ambos niegan nuestro patrimonio. Ambos niegan nuestra herencia. Y están ejerciendo toda la presión sobre los líderes europeos y otros que, débiles de carácter, sugieren que desafiemos a Jerusalén, que planteemos un Estado palestino comprometido con nuestra destrucción justo aquí. Y nosotros decimos, cualquier acción unilateral puede ser respondida con acción unilateral. Esta es nuestra ciudad. Es para siempre nuestra ciudad. Nunca volverá a dividirse y no habrá Estado palestino. Y con ese breve receso comercial, quiero agradecer a los donantes, a los excavadores, a las personas que dedicaron gran parte de sus vidas a esta increíble base de nuestra civilización y del pueblo judío. Ustedes merecen, David, usted merece la gratitud eterna de judíos y cristianos, de hombres y mujeres libres por igual. Gracias, gracias a todos, gracias. Y Am Israel Hay, y Jerusalén vive en nuestro corazón. Gracias.